Después de que mi esposa olvidara mis 60 grados cumpleaños, decidí desaparecer. Años más tarde, me localizó, pero simplemente le entregué los papeles del divorcio y... ¿60? No es que estuviera contando velas. Nunca le importó envejecer. Pero 60, eso es un hito. Una rotación completa alrededor de cada error, sacrificio, insulto a medio tragar. 60 años de presentarse, proveer, soportar, y hoy, ni siquiera un feliz cumpleaños. No necesitaba un desfile, no necesitaba globos ni pastel, sino un maldito mensaje de texto. Juanne se había acordado de publicar 3 selfies diferentes de su reunión de networking en el Marriott, con copas de champán y poses de mano en el brazo con sus compañeros de trabajo de 20 y tantos años, pero ni una palabra para su esposo de 34 años. Ni siquiera una tarjeta de broma de la farmacia. Él había dejado el sobre en el mostrador de la cocina, medio visible, pensando que tal vez, solo tal vez, ella vería la fecha. No lo hizo. Vio el sobre y apiló un montón de correos sin abrir encima de él sin siquiera mirar. Las facturas recibían más atención. A las 7 de la tarde, se sentó solo con una cazuela de brócoli recalentada. Ni siquiera le había gustado la primera vez que ella la preparó hacía 2 semanas. Ella lo llamaba planificación de comidas. Él lo llamaba una sentencia de muerte beige. El perro, bueno, su perro, yacía roncando en la esquina, indiferente como siempre. A las 11:58 de la noche, su teléfono vibró. Juanne. Llegaré tarde a casa. No me esperes despierto. Podría quedarme en casa de Carol. Quedarse en casa de Carol. Por supuesto, su mejor amiga de la oficina a la que nunca le agradó. Siempre susurrando pequeños comentarios al margen cuando él entraba en la habitación. La que una vez le dijo a Juanne que merecía a alguien que entendiera su empuje. El empuje, aparentemente, para olvidar al hombre que pagó su MBA mientras trabajaba turnos dobles en la fábrica. Leyó el mensaje 2 veces. No respondió. Simplemente se levantó, lavó su plato, limpió el mostrador y subió las escaleras. Su lado del armario se veía como siempre, medio vacío. Un par de camisas de vestir, algunos jeans, mocasines viejos. Agarró una pequeña bolsa de lona de debajo de la cama y comenzó a doblar la ropa con una claridad que no había sentido en años. 2 pares de pantalones, 3 camisas, cepillo de dientes, kit de afeitado, reloj, anillo de bodas. Lo dejó en el cajón. El silencio en ese momento era tan total. Se sentía como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, preguntándose si lo llevaría a cabo. No escribió nada, no dejó ninguna nota, no porque quisiera ser cruel, sino porque ella no merecía la actuación. No hay una llamada a escena cuando el público ni siquiera estaba viendo la obra para empezar. A las 12:17 de la noche, Daniel salió por la puerta principal y la cerró silenciosamente detrás de él. La luz del porche parpadeó una vez. Había tenido la intención de arreglar eso durante meses. No la cerró con llave, simplemente caminó hacia su camioneta, encendió el motor y salió del camino de entrada por última vez. No rápido, no enojado, simplemente terminado. Para cuando Juanne llegara a casa, si es que lo hacía, él estaría 2 horas al sur, registrándose en un motel sin nombre con papel tapiz beige y un recepcionista que no hacía preguntas. Ahora, si esto te llega a lo más profundo de tus entrañas, es probable que también lo hayas sentido. Ese momento de ser invisible para alguien alrededor de quien una vez construiste todo tu mundo. Más del 97% de las personas escuchan estas historias sin suscribirse. Pero si eres uno de los pocos que realmente ve lo que está sucediendo aquí, presiona ese botón. Motiva al equipo más de lo que imaginas. De vuelta en la habitación del motel, Daniel respiró lentamente. ¿60? El número no le molestaba. Lo que le molestaba era darse cuenta de que durante más de la mitad de esos años, había estado dando oxígeno a un fuego que solo calentaba un lado de la cama. Apagó su teléfono, lo deslizó en el cajón. Mañana, comenzaría de nuevo. Sin fanfarrias, sin declaraciones. No desapareció por dolor. Se fue porque la claridad, una vez que llega, no es algo con lo que se negocia.
Joan se despertó con el zumbido de su reloj inteligente y el olor a café frío. Todavía llevaba los tacones puestos. Una pierna colgada torpemente del sofá. La televisión congelada en alguna comedia romántica olvidable con la que se había quedado dormida alrededor de las 2 de la madrugada. Su teléfono no mostraba llamadas perdidas, ni mensajes de Daniel. Típico. Todavía enfurruñado, supuso. Entró en la cocina con el maquillaje de ayer y vertió el resto de la jarra en una taza. Tibio, no se molestó en calentarlo. La casa estaba inusualmente silenciosa. Sin el crujido del periódico, sin el silbido de la tetera, sin Daniel murmurando algo sarcástico sobre los titulares. Solo el bajo zumbido del refrigerador y el agudo tic-tac del reloj del pasillo. Se asomó a la sala de estar. Nada. Arriba, la cama intacta. La habitación de invitados vacía. Entrecerró los ojos. La puerta del armario ligeramente entreabierta. La abrió de un tirón. La mitad de su lado se había ido. Quedaban algunas camisas, pero las buenas, desaparecidas. Su navaja de afeitar, su cepillo de dientes, faltaban. La caja de su reloj estaba abierta, la tapa echada hacia atrás como si la hubieran revisado con prisa. El anillo de bodas todavía en el cajón. Exhaló bruscamente, más molesta que preocupada. «¿De verdad?», murmuró. «¿Vas a hacer esto ahora?». Intentó llamar. Directo al buzón de voz. Llamó de nuevo. Todavía nada. Al mediodía, le envió un mensaje de texto a su hijo Ethan. «Oye, ¿está tu papá contigo?». «No está en casa». «Solo comprobando». Los puntos aparecieron y luego se detuvieron. Un minuto después, Ethan. «No. ¿Debería estarlo?». «Juanne. Probablemente solo está siendo dramático. Tuvimos un pequeño desacuerdo». «Ethan, ¿qué tipo de pequeño?». «No me dijo nada». Ella no respondió. El segundo mensaje de texto que envió al hermano de Daniel, Rick, fue recibido con igual confusión. «No he sabido de él en un tiempo». «¿Qué está pasando?». A las 3 de la tarde, comenzó a racionalizar. Tal vez se había ido a pescar. Tal vez solo quería espacio. Ha hecho esto antes. Una vez, durante una larga pelea sobre la remodelación de la cocina, desapareció durante 6 horas para probar cortadoras de césped. Regresó con una mirada satisfecha y una botella de whisky. Tal vez esto era solo otro gesto dramático. A las 4:45 de la tarde, escuchó un golpe en la puerta. No era Daniel. Era una entrega. Un paquete que no recordaba haber pedido. Ni siquiera lo abrió. A las 6:30, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era de un número que no reconoció. «¿Señora Slater?», preguntó un hombre. «Sí. Soy Bill de Crestview Manufacturing. Solo me preguntaba si Daniel está bien». «¿No fichó hoy?». Joan parpadeó. «Espera, ¿qué?». «Sí, no se presentó. No llamó. No es propio de él. Solo asegurándome de que todo esté bien». «Oh», dijo lentamente, tratando de adoptar un tono que sonara ligeramente preocupado, pero no de pánico. «Estoy segura de que no es nada. Probablemente se tomó un día de salud mental». Respondió el hombre. «No lo mencionó el viernes. Le guardaremos el puesto, pero sí». «Extraño, extraño». Esa fue la primera palabra que finalmente rascó la picazón que había estado ignorando. Daniel no faltaba al trabajo. Demonios, una vez se presentó con la gripe porque alguien programó una reunión con un proveedor. Había pasado décadas cultivando esta imagen de estoicismo confiable. Nunca tarde, nunca impulsivo, nunca fuera de control. Y sin embargo, se había ido. Joan se paró frente al espejo del pasillo, mirándose. Se veía cansada, más vieja de lo que recordaba haberse visto hacía apenas una semana. Su lápiz labial estaba corrido. Su reflejo le devolvió la mirada, inseguro. De repente,
Caminó hacia el cajón donde guardaban todas las cosas pequeñas, recibos, cupones, cambio suelto. Encontró su libreta de contactos de emergencia. Sin actualizaciones desde el año pasado. Nada sobre un viaje. Ningún amigo marcado para emergencias. Su última nota decía con tinta tenue, revisar la transferencia de la pensión antes de julio. Revisó su lado de la cómoda. Faltaba su billetera. Pasaporte. No había pensado en mirar. Abrió la caja fuerte detrás del cuadro en la oficina. El código todavía funcionaba. La caja fuerte estaba vacía. Ni siquiera su alianza de boda. Eso la hizo estremecerse. Aún así, se aferró a la idea de que esto pasaría. Volvería a casa. Siempre volvía a casa con un suspiro, con una línea sarcástica sobre cómo necesitaba respirar aire fresco porque nuestra casa funciona con tu señal de wifi. Ella pondría los ojos en blanco. Él lo superaría. Pero ella sabía, debajo de la irritación, detrás del sarcasmo quebradizo, que este silencio no era una actuación. Era deliberado. Y cuanto más duraba, más comenzaba a sentirse permanente. 2 semanas se convirtieron en 3, luego en un mes. La primera semana, Johannes se esforzó por actuar indiferente, mencionando a los vecinos que Daniel se había ido a visitar a un viejo amigo al oeste, aunque en realidad no había hablado con ese amigo en años. Sonaba plausible, con suficientes detalles para evitar la preocupación, lo suficientemente vago para esquivar preguntas. Pero ahora, semana 4, sin postales, sin mensajes de voz crípticos, sin un regreso furioso exigiendo disculpas, solo el lento y espeluznante zumbido de la ausencia. Comenzó a llamar por ahí. No frenética, al menos no todavía. Comenzó con los hospitales. Lo expresó clínicamente. Solo llamo para verificar si han tenido un paciente llamado Daniel Slater, 60. Cabello castaño, alrededor de 6 pies de altura. La recepcionista de St. Agnes preguntó. ¿Fecha del incidente? Joan dudó. Sin incidente. Solo asegurándome. La mujer le dio el tipo de pausa reservada para las personas que no querían admitir por qué estaban llamando realmente. Sin coincidencias. Centros de atención de urgencia, nada. La morgue del condado, que Dios la ayudara, tampoco nada. Para entonces, ya había revisado su lado del armario 3 veces, esperando encontrar un recibo, una nota, algo. Todo lo que encontró fue una chaqueta que él no había usado en años y una vieja navaja de bolsillo que solía estar en su escritorio. Sostuvo la navaja más tiempo de lo que pretendía. El peso de esta la inquietaba. Se sentía intencional que la hubiera dejado, como si todo fuera parte de una sustracción silenciosa que ella no había notado hasta que estuvo completa. Una noche, más por curiosidad que por desesperación, llamó a Carl. El amigo más cercano de Daniel de sus 20 años, el tipo de hombre que se había desplazado a los márgenes después de que Daniel se estableciera. No había hablado con Carl desde la fiesta de jubilación hacía 4 años. Él contestó al tercer timbrazo. Su voz era ronca, escéptica. ¿Juane? Carl, siento llamar tan tarde. Solo me preguntaba si habías sabido algo de Daniel. Un largo silencio, luego una risa suave. No divertida, solo cansada. Tal vez simplemente está harto, dijo Carl. ¿Qué significa eso? Otra pausa. ¿Sabes lo que significa? No, Carl, no lo sé. Si sabes algo, yo no, interrumpió él. Pero conozco a Dan. Y cuando está harto, está harto. Ella se rió demasiado fuerte. Vamos, eso es ridículo. No es un solitario torturado de una novela. Es Daniel. Revisa el buzón incluso cuando estamos de vacaciones. Carl no se rió. Entonces más te vale esperar que lo esté revisando en otro lugar ahora. Colgó. Ella se quedó mirando el teléfono durante mucho tiempo. Esa risa que forzó. Se aferró al aire como un ambientador barato tratando de cubrir algo agrio. No durmió bien después de eso. En una barbacoa familiar 2 días después, la máscara se deslizó un poco más.
Su hermana se inclinó con aliento a vino y esa mirada. Lástima envuelta en preocupación. No he visto a Daniel en un tiempo. ¿Está bien? Joan sonrió demasiado rápido. Oh, solo está fuera en una especie de retiro en solitario. Una especie de reinicio de cumpleaños tardío. Oh, una pausa. ¿Hace eso ahora? Joan asintió, se rió, le restó importancia. La mentira le supo mal en los dientes. El vino no ayudó. Más tarde, sorprendió a su hermana susurrando algo a su primo cerca de la línea del buffet. No preguntó qué. De vuelta en casa, abrió su computadora portátil e inició sesión en la cuenta bancaria. No la había revisado en unos días. Daniel solía encargarse del dinero. Siempre lo había hecho. Lo primero que notó fue el saldo. No había disminuido. Había cambiado. Los depósitos habían desaparecido. Su cheque de pensión, que normalmente llegaba el tercer jueves del mes, faltaba. Hizo clic. No faltaba. Redirigido. Nueva cuenta. No la suya. No conjunta. Se le cortó la respiración. Revisó el pago automático de la hipoteca. Todavía activo, pero la fuente de financiamiento había cambiado. Todavía se pagaba desde su cuenta, una nueva. Había planeado esto. No más finanzas compartidas, no más rastro de cheques sin fondos o acreedores enojados. Se había asegurado de que la casa no fuera embargada, de que ella no entrara en pánico. No de inmediato, pero había trazado una línea. Ella ya no estaba del otro lado. Esa noche, abrió el cajón donde él solía guardar un viejo teléfono de respaldo. Desaparecido. Se sentó en la mesa de la cocina con la botella de vino y no se molestó en usar una copa. Y por primera vez, realmente la primera vez, se le ocurrió que podría no volver. Joan esperó otra semana. Un segundo depósito de pensión no llegó. La casa todavía se pagaba, apenas, pero no había rastro de la firma de Daniel en nada. Era como si se hubiera borrado a sí mismo con precisión quirúrgica. Sin drama, sin mensajes, simplemente desaparecido. Decidió mantenerlo en secreto. Los vecinos ya miraban demasiado tiempo el buzón, preguntándose por qué Daniel no se quejaba del horario de recogida de basura o podaba los setos a las 7 de la mañana los sábados como solía hacer. Cuantos menos chismes, mejor. Así que hizo lo que la gente con dinero pero sin control suele hacer. Contrató a alguien discretamente. El nombre del hombre era Griffin, un investigador privado recomendado por el exesposo de la prima de Carol. Un tipo tranquilo, corte de pelo al rape, abrigo gastado, ojos como granito. Se reunió con ella en un café a 2 pueblos de distancia y tomó notas en un bloc de notas amarillo mientras bebía un café negro que olía a quemado. ¿Cuándo desapareció?, preguntó secamente. Hace 6 semanas, respondió ella, cruzando las manos. ¿Sin nota? No, simplemente se fue. Violencia. Ella parpadeó. Disculpe, aclaró él. ¿Algún historial de amenazas? ¿Problemas domésticos? Sintió que se le tensaba la mandíbula. Absolutamente no. Estábamos bien. Él asintió sin impresionarse. Y esperó 6 semanas para denunciarlo. No lo denuncié, espetó ella. Le estoy pidiendo que lo investigue discretamente. Griffin siguió escribiendo. Déjeme adivinar. Lo último que recuerda que dijo fue tranquilo. Sin nada destacable. Quizás cansado. Ella entrecerró los ojos. ¿Por qué importaría eso? Siempre empieza con cansado, murmuró él. Durante los siguientes 10 días, Griffin envió actualizaciones escasas. Un retiro de $6.000 de un cajero automático en una parada de camiones a 4 horas al sur. Solo uno. El efectivo vació la última cuenta de ahorros compartida que quedaba y a la que ella no sabía que él todavía tenía acceso. Un alquiler de coche registrado a 2 pueblos de distancia bajo el nombre de David Hall. El coche fue devuelto a tiempo, limpio, pagado en su totalidad. Nada desde entonces.
Ninguna actividad en su número de seguridad social. La licencia de conducir expiró poco después. Ningún uso de crédito. Ninguna señal de teléfono. Ella misma revisó sus redes sociales. Nada en meses. Incluso su página de LinkedIn había desaparecido. No solo inactiva, eliminada. Joan llamó a Griffin furiosa después de la segunda semana. Para esto le estoy pagando. Un recibo de alquiler y un encogimiento de hombros. Griffin no se inmutó. Señora, me contrató para encontrar a un hombre que no quería ser encontrado. No está muerto. Simplemente ha terminado. Eso no ayuda. No, convino él. Pero es preciso. Ella le colgó. Se sentó en su coche después, con el motor en marcha, estacionada frente a la biblioteca comunitaria a la que Daniel solía ir todos los miércoles a leer en paz. Se quedó mirando el edificio, esperando un atisbo, como si fuera a salir con una copia de Popular Mechanics y una sonrisa de complicidad. Pero no apareció nadie conocido, solo estudiantes, jubilados, los fantasmas habituales de las rutinas diurnas. Esa noche, volvió a llamar a Ethan. No había hablado con él en casi un mes. Él respondió con voz cortante. ¿Y ahora qué? No me hables en ese tono, dijo ella. Papá desapareció. Y yo soy la que tiene el tono. Ella puso los ojos en blanco. Él se desapareció a sí mismo. ¿Se fue? Papá se fue, dijo Ethan, enfatizando cada sílaba. ¿Crees que un cumpleaños no es nada? Fue un día, siseó ella. Fueron 60, mamá. 60 años. ¿Y lo olvidaste? Silencio. Ni siquiera respiración. No lo olvidé, susurró finalmente. Simplemente me distraje. Eso no es mejor, Ethan. Lo intentó, pero él ya se había ido. Colgó el teléfono más fuerte de lo que pretendía. La cocina resonó con el sonido. El perro gimió desde la otra habitación. A la mañana siguiente, Griffin envió una actualización final por correo electrónico. Sin nuevas pistas. Cerrando el archivo a menos que se indique lo contrario. Factura adjunta. Hizo clic en el PDF. $3.100. Lo pagó y luego eliminó su contacto. A estas alturas, Joan ni siquiera estaba segura de si quería encontrar a Daniel o simplemente demostrarse a sí misma que todavía podía. Cuanto más se alargaba esto, más sentía que no estaba persiguiendo a un hombre. Estaba persiguiendo la prueba de que no había sido abandonada, de que todavía era alguien por quien valía la pena volver. Pero la peor parte, no podía quitarse de la cabeza la creciente sospecha de que Daniel no había huido con ira. Se había alejado en paz, y eso era mucho más difícil de superar. El trabajo estaba anunciado en un tablón de anuncios en el baño de una gasolinera. Solo un folleto descolorido detrás de una lámina de plástico manchada. Limpieza nocturna. $17 por hora. No se necesita experiencia. Debe ser confiable. Había un número. Daniel, ahora presentándose como Danayes, lo marcó desde un teléfono de prepago. La mujer que respondió no hizo preguntas, solo le dio una hora y una dirección. Su primer turno fue en un almacén de suministros médicos. Silencioso, frío, rutinario. Usaba guantes incluso cuando no tenía que hacerlo, se movía con el tipo de disciplina que no llamaba la atención. No hablaba mucho. El supervisor, un tipo cansado llamado Neil con demasiadas llaves en el cinturón, asintió con aprobación después de la primera semana de Dan. ¿Te presentas? Eso es raro. Después de 2 meses, Dan cambió de edificio. Parques de oficinas esta vez. Facturación médica, agencias inmobiliarias, alguna startup con planos de planta abiertos y mesas de ping-pong que nadie usaba nunca. Pero un edificio destacaba. Un lugar estrecho de 4 pisos con un directorio de acero cepillado que decía Hemingway Group Architecture and Design. Empezó a notar los mismos patrones allí. Luces de escritorio encendidas, tazas vacías peligrosamente cerca de los teclados. Impresoras atascadas con la frustración aún fresca en el aire.
A diferencia de las otras oficinas, esta respiraba hasta altas horas de la noche. Los diseñadores trabajaban más allá de la medianoche, música baja, clics constantes del ratón. Dan mantenía la cabeza gacha, aspiraba, limpiaba, se movía silenciosamente entre los cubículos como una sombra con zapatos. Pero observaba, no de una manera espeluznante, sino de la manera en que un hombre se da cuenta de lo que funciona y lo que no. La tensión cuando alguien no podía acceder a una carpeta compartida. El suspiro cuando una impresora de planos fallaba a mitad de un trabajo. La molestia susurrada sobre el café de que la macro del plano de planta estaba corrupta de nuevo. Dan esperaba hasta que nadie miraba. Una noche, sacó un clip de papel atascado de la rueda de engranajes de la impresora de planos. Otra noche. Arregló silenciosamente la macro en el horario de Excel, no dijo una palabra, simplemente dejó las cosas funcionando. Una semana después, la gerente de la oficina, una mujer llamada Rena, se quedó hasta tarde y lo sorprendió ajustando un cajón de gabinete desalineado en la cocineta. ¿Siempre arreglas cosas?, preguntó ella, con los brazos cruzados. Él se encogió ligeramente de hombros. Solo si están rotas. Ella lo estudió. Tienes experiencia en que no importa, dijo, volviendo a su escritorio. 2 días después, un hombre con pantalones chinos y gafas, uno de los socios junior, dejó una nota adhesiva. Conserje, salvaste nuestra fecha límite anoche. Gracias. ¿Quieres horas extras? Dan no aceptó las horas. Pidió una computadora portátil en su lugar. 3 meses después, le dieron una. 6 meses después, lo invitaron a participar en las reuniones de programación. Nunca decía mucho, solo escuchaba, observaba de nuevo, y luego comenzaba a ofrecer soluciones en voz baja, sin ego. Al cabo de 1 año, tenía su propio escritorio. Sin placa con su nombre, sin título, pero la gente pedía su opinión. Una diseñadora junior, con los ojos muy abiertos, dijo una vez, simplemente lo ves todo. Eso hizo sonreír a Dan, apenas. Alquiló una habitación encima de una casa de empeños al otro lado de la ciudad. No la amuebló mucho. Un colchón, una lámpara, una tetera, sin televisión, sin fotos. Cocinaba para sí mismo huevos, arroz, frijoles enlatados, a veces pasta si se sentía indulgente. Cada recibo iba a un solo sobremarcado con letras mayúsculas. Siguiente. No bebía, no salía con nadie, ni siquiera tenía un marco de cama, pero se estaba convirtiendo en algo de nuevo. Dan Ayes no tenía pasado que explicar, ni equipaje que cargar, solo números, planos, competencia silenciosa. Se convirtió en el tipo que resolvía cosas. No en voz alta, no públicamente, solo lo suficientemente bien como para que los demás dejaran de cuestionar cómo se había vuelto tan bueno en ello. Leía por la noche economía, teoría de sistemas, estudios de casos sobre diseño organizacional, estudiaba cómo crecían las empresas, donde colapsaban, especialmente donde colapsaban. Rena bromeó una vez, sabes, si hubieras estado aquí hace 5 años, podríamos haber salvado la cuenta de Simmons. Él sonrió, si hubiera estado aquí hace 5 años, no habría sabido cómo. Al final del 2.º año, los socios lo llevaron a la reunión sobre la cartera de proyectos. No tienes licencia, señaló uno de ellos. No, dijo Dan, pero he estado limpiando sus errores durante 18 meses. Hubo un momento de silencio. Luego una risa. Luego una silla fue sacada para él. No lo celebró, solo asintió una vez y se puso a trabajar. Cada dólar iba a ahorros. Cada factura pagada en efectivo, luego canalizada a una LLC recién registrada. Ayes Strategic Advisory. Silenciosa, de bajo perfil, limpia, sin adornos, sin cabos sueltos. No estaba reconstruyendo. Estaba reconfigurando. Y nadie, ni Joanne, ni Ethan, ni siquiera Carl, sabía que había echado raíces de nuevo, silenciosa y metódicamente. Había borrado a Daniel Slater con precisión. Y Dan Ayes apenas estaba comenzando. 5 años, tiempo suficiente para que Joanne dejara de sobresaltarse con el sonido de la puerta del garaje. Tiempo suficiente para dejar de fingir que podría volver a entrar con alguna disculpa seca y sarcástica como tomé la ruta panorámica.
Dejó de dejar la luz del porche encendida alrededor del segundo año. En algún momento del tercer año, el buzón dejó de contener sorpresas, pero no fue tiempo suficiente para olvidar. Todavía se corregía a sí misma cuando se refería a él en tiempo presente. Todavía se sorprendía mirando el asiento del pasajero cuando estaba atrapada en el tráfico. El silencio ya no era confuso. Se había calcificado en un hecho de la vida, como la artritis o los impuestos. Luego vino el dolor de muelas. Casi cancela la cita, pero el molar le palpitaba hasta la sien. Así que allí estaba sentada en una pequeña sala de espera insípida, llena de plantas falsas y cuadros pastel de tulipanes. Olía ligeramente a flúor y lisol. La recepcionista estaba viendo un vídeo en su teléfono con subtítulos. Alguien detrás de la mampara estornudó 4 veces seguidas. Joan cruzó las piernas, tomó otro sorbo de su copa de vino para llevar, técnicamente solo jugo de uva con vodka, pero la semántica no importaba a las 11:30 de la mañana, y cogió una revista. La portada la tomó por sorpresa. No era Forbes ni Architectural Digest, sino alguna publicación regional, Mixtate Builder Quarterly o algo igualmente beige, pero el titular gritaba tan fuerte como una sirena. De conserje a consultor, el estratega silencioso de la arquitectura del centro del estado. Frunció el ceño, su pulgar vaciló. El hombre en la portada estaba de pie con los brazos cruzados frente a una oficina con paredes de cristal. Camisa ajustada y planchada, bien afeitado, cabello ligeramente canoso en las sienes, pero espeso, sonriendo, no ampliamente, sino con esa tensión segura de sí mismo de alguien que ya no le debía nada a nadie. Se le cayó el estómago. Los ojos, esos eran sus ojos. Parpadeó, se inclinó. Leyó el pie de foto. Danayes, asesor principal, unidad estratégica del grupo Hemingway. Se le entumecieron los dedos. No era solo el nombre. Era la mirada, el ángulo de su mandíbula, la forma en que ahora llevaba su peso de manera diferente. Menos encorvado, más presencia. Su Daniel siempre se había movido como si intentara no ocupar espacio. Este hombre parecía ser el dueño del lugar. Pasó al artículo con la urgencia de un jugador que acaba de darse cuenta de que la carta ganadora había estado en su mano todo el tiempo. Danayes comenzó como conserje en nuestra firma, pero su ojo para las ineficiencias y el reconocimiento de patrones le ganaron silenciosamente más que solo respeto. Le ganaron confianza. Citas de socios junior, frases como mago operativo, liderazgo silencioso y fuerza silenciosa detrás de nuestra expansión. Una mujer afirmó, no sé cómo funcionábamos antes de Dan. No habla mucho, pero cuando lo hace, todos escuchan. Joan casi se ahoga con su bebida. Miró de nuevo la foto. No era solo que se veía bien. Se veía renacido. No había rastro del hombre que solía quedarse dormido frente al televisor con un calcetín a medio quitar y un plato de guisantes fríos en su regazo. Este hombre parecía 10 años más joven, no más viejo. Y ella se sentía 10 años más vieja, no más joven. Su corazón latía con fuerza. Hojeó el resto del artículo. Sin detalles personales, sin mención de una esposa. Sin pasado, sin rastro de la vida que había abandonado, solo un breve guiño. Originario del área metropolitana, el señor Ayes prefiere mantener un perfil personal bajo. Perfil bajo. No solo se fue, se mejoró. Se sentó inmóvil mientras la higienista la llamaba por su nombre 3 veces. En la silla del examen, con la boca abierta a la fuerza. Apenas registró el raspado, sus ojos fijos en el techo, el corazón todavía en algún lugar de la sala de espera. Cuando el dentista le preguntó si quería anestesia, negó con la cabeza. Que doliera. Necesitaba algo que la anclara a la realidad. De vuelta en casa, no entró de inmediato. Se sentó en su coche con el motor apagado. La revista doblada en su regazo como evidencia de la escena de un crimen. Sabía 2 cosas con absoluta claridad. 1, Daniel Slater estaba vivo y próspero. 2, no tenía intención de volver jamás. Pero lo que más la carcomía, más profundo que el vino o la fresa del dentista o incluso la culpa. No parecía alguien que la extrañara, ni un poco. Condujo durante 2 horas sin parpadear. Un tanque de gasolina,
un café desabrido y una espiral de frases ensayadas que no podía decidir del todo. Joan nunca había estado en el grupo Hemingway en persona, pero la dirección en el artículo era lo suficientemente clara. Un elegante parque empresarial escondido entre un mayorista de muebles boutique y una startup de golosinas veganas para perros. El edificio en sí era un cubo minimalista, vidrio, acero, hormigón, más una declaración que un refugio. El tipo de lugar que no se molestaba en poner letreros en la entrada porque si tenías que preguntar, no pertenecías allí. Estacionó, se retocó el lápiz labial y se tomó un momento para arreglarse el cabello en el espejo del parasol. Llevaba su blusa azul marino con los recortes en los hombros, favorecedora, no demasiado desesperada, y un collar de oro que Daniel le había regalado por su 20º aniversario. Dudó cuando vio su propio reflejo, luego enderezó los hombros. Atravesó las puertas de cristal automáticas como si todavía tuviera un papel en su historia. El vestíbulo era moderno, frío, inmaculado. No había un mostrador de recepción cursi, solo un sofá gris suave, una escultura abstracta que parecía un diapasón derretido y una única mujer en una estación de trabajo, tecleando suavemente en un teclado. Joan se acercó, tranquila y segura. Ofreció una sonrisa confiada. «Hola, ¿podrías avisarle a Daniel que su esposa está aquí para verlo?» La recepcionista hizo una pausa, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Su mirada se alzó, inexpresiva, controlada. «¿Quién?» Joan parpadeó. «Daniel. Daniel Slater». Otra pausa. Los ojos de la recepcionista no cambiaron. «Lo siento. No tenemos a ningún Daniel Slater aquí». Se ajustó la correa del bolso. «Ahora se hace llamar Dan Hayes. Es su asesor estratégico o consultor. Vi el artículo. Está aquí. Aún sin reconocimiento. El señor Hayes no recibe visitas sin previo aviso». Joan se inclinó ligeramente. Su voz bajó a algo casi íntimo. «No soy una visita. Soy su esposa». La recepcionista parpadeó lentamente. Un momento. Escribió algo, miró discretamente su pantalla y luego de nuevo a Joanne. «Me temo que no puedo dejarla subir sin una cita. El horario del señor Hayes está lleno». «¿Querrá verme?», insistió Joan. Él entenderá cuando vea quién soy. Solo dile que Joanne está aquí». Un pitido. Luego la recepcionista dijo secamente: «El señor Hayes no tiene a una esposa listada en sus contactos de emergencia». Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Joan buscó a tientas en su bolso, sacó una foto vieja. Daniel en el muelle, 20 libras más pesado, con gafas de sol y una sonrisa torcida. Ethan estaba al fondo con una cometa. Deslizó la foto sobre el escritorio. «Ese es él. Ese es Dan Hayes». La recepcionista ni siquiera miró hacia abajo. «No sé quién es». Joan la miró fijamente. Duramente. «Esto no es un juego», dijo, con la voz tensa. «Estuvimos casados durante 34 años. Lavé sus calcetines. Enterré a su madre. Sé su tipo de sangre. ¿Me estás diciendo que no sabes quién es?» La mujer tomó un teléfono de su escritorio. «Voy a llamar a seguridad ahora». El corazón de Joanne se aceleró. «No, espera. Solo dile que estoy aquí. Dile que Joanne está abajo. Se acordará». La mujer no respondió. No discutió. Simplemente presionó un botón y dijo con calma: «¿Podría enviar a alguien al vestíbulo principal, por favor?». Los siguientes minutos se sintieron como un sueño que había tenido una vez durante el susto del divorcio en el 2008. Vestíbulo frío, ojos de extraños, la sensación de que todos los demás estaban al tanto de algo que ella no. Un hombre con un blazer, de unos 40 años y profundamente desinteresado, apareció junto al ascensor y caminó directamente hacia ella. «Señora», dijo con la paciencia de alguien entrenado para no escalar la situación. «Vamos a tener que pedirle que se vaya». Ella se mantuvo firme. «No me iré a ninguna parte hasta que él baje y se explique». La expresión del hombre no cambió.
Hemos confirmado con la oficina. El señor Hayes está en reuniones hasta tarde esta tarde y ha declinado la visita. Su rostro se sonrojó. Declinó. Se volvió hacia la recepcionista. ¿Siquiera le preguntaste? Sin respuesta. El hombre de seguridad se acercó suave pero firmemente, con la mano haciendo un gesto hacia las puertas de cristal. Joan echó un último vistazo al vestíbulo mientras la acompañaban afuera. Sus tacones resonaban demasiado fuerte sobre las baldosas. Su cara ardía. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ella. Se quedó en el estacionamiento bajo un sol brumoso de mediodía. El leve escozor del rechazo subiéndole por la espalda. Los coches pasaban. El mundo no se detuvo. Nadie jadeó. Nadie la persiguió con disculpas. Había esperado que él fuera frío. Quizás enojado. Quizás petulante. No había esperado ser invisible. Este no era el Daniel que murmuraba y resoplaba por las facturas. Este era alguien que la había eliminado sistemáticamente de su órbita y había entrenado a todo su mundo para que nunca más mencionara su nombre. Y esa recepcionista, ni siquiera había fingido creer la historia de Joanne. No solo perdió al hombre. Había perdido su lugar en la historia. El sobre era de color crema y grueso, con el tipo de textura que susurraba dinero. Sin remitente, solo su nombre, escrito a mano con tinta negra. Joan, como si hubiera llegado de algún registro privado de fantasmas y frases inacabadas. Casi lo tira. Pensó que era una invitación de boda de alguien que apenas conocía o una estratagema de ventas envuelta en papel elegante. Pero algo en la caligrafía la detuvo. No era la letra de Daniel, pero era familiar en su precisión, controlada, medida. Dentro, una sola tarjeta. Recepción anual de honor. Grupo Hemingway. Pase de invitado para Joan. Fecha 14 de marzo, 6:30 de la tarde. Ubicación, salón de baile de la Casa Century. Código de vestimenta formal. Sin RSVP, sin contacto, sin explicación. Se quedó mirando la tarjeta durante horas, la sostuvo, le dio la vuelta, olió el papel. Sabía que esto no era un error. La invitación era deliberada, y odiaba lo rápido que su mente pasó de la confusión a la esperanza. Se dijo a sí misma que no iría, que estaba por debajo de su dignidad, que no era un cachorro arrastrándose de vuelta para oler las botas que lo patearon. Dobló la invitación y la guardó en un cajón. Luego la sacó 20 minutos después y la puso en el refrigerador con un imán. A la mañana siguiente, estaba investigando el lugar. Al final de la semana, estaba de pie frente al espejo de una tienda por departamentos, probándose vestidos que no podía pagar, talla 12, luego talla 10. Se dijo a sí misma que no se trataba de él. Se trataba de cerrar un ciclo. Eligió un vestido largo azul marino que brillaba ligeramente bajo la luz. Lo compró a crédito. Le dijo a Carol que era para un evento de caridad. Se hizo las uñas. Se arregló el cabello, incluso usó tacones, los que no había tocado desde la graduación de Ethan. El 14 de marzo llegó como un desafío. La Casa Century se erigía como una reliquia de una era diferente. Dorada, imponente, toda de columnas de mármol blanco y pisos pulidos que convertían cada paso en una transmisión. Los coches hacían fila afuera, los aparcacoches arrebataban las llaves de las manos de hombres con trajes elegantes y mujeres con rostros esculpidos. Joan se sentó en la parte de atrás de su Uber durante un minuto entero antes de salir. Sostenía la invitación como un pasaporte. En las puertas, un hombre alto con smoking miró su nombre y la hizo pasar sin preguntas. Adentro, la luz brillaba en los candelabros. Camareros con guantes blancos flotaban entre grupos de risas caras. Mesas alineadas con tarjetas de lugar y botellas de vino que no podía pronunciar llenaban el centro de la sala. No había dado más de 10 pasos cuando lo vio. Al otro lado del salón de baile, cerca de una mesa de cóctel iluminada por un suave resplandor ámbar. Daniel, o más bien Dan. ¿Has? Estaba más alto ahora, con un traje de carbón a medida que le quedaba como una segunda piel, riendo, no una risa forzada, no risas incómodas, sino un ritmo profundo y confiado que hacía que la gente se inclinara.
Dos hombres de unos 30 años, claramente ejecutivos más jóvenes, pendían de sus palabras. Una mujer con una postura perfecta le tocó el brazo brevemente al pasar, sonriendo demasiado tiempo para ser educada. A Juanne se le cortó la respiración. No era solo la apariencia. Era la soltura. Él pertenecía aquí. Como si este no fuera el hombre que una vez se quedó dormido con cereales en la barba, viendo repeticiones de Colombo. Este hombre tenía poder en sus movimientos, autoridad en su silencio. Aún no la había visto. O tal vez sí, simplemente no lo reconoció. Merodeó cerca del bar, pidió agua. Le temblaban demasiado las manos para tomar vino. Tomó un sorbo y trató de respirar normalmente. Cada pocos segundos levantaba la vista, con el corazón latiendo con la estúpida esperanza de que él la viera. ¿Y qué? ¿Sonreír? ¿Correr por la habitación? ¿Decirle a todos que esta era la mujer que lo había levantado? No. Él se quedó donde estaba, comandando su círculo. Quería irse, pero sus pies no se movían. En cambio, se convirtió en la observadora, exactamente lo que él había sido en su vida durante años, observando, esperando, analizando en silencio quién tenía el poder y quién había sido silenciosamente eliminado de la isla. Lo vio aceptar felicitaciones de un representante estatal. Vio a un hombre con un bastón decirle, si no fuera por tu informe, nuestra expansión se habría hundido. Vio a Dan asentir modestamente, agradecerle. Luego mirar su reloj con la suave confianza de alguien que no le debía al pasado ni un solo aliento. Se le secó la boca. Se dio cuenta ahora de que esto no era un encuentro casual. La invitación no era una bandera blanca. Era una demostración. No la había invitado para una reunión. La había invitado como testigo. Y en algún lugar entre el vaso de agua y la vergüenza que crecía en su garganta. Juanne entendió. Este hombre no estaba interesado en explicar por qué desapareció. Iba a mostrarle exactamente lo que había perdido. Esperó hasta que terminaron los discursos, hasta que los aplausos se apagaron y las mesas comenzaron a vaciarse, hasta que el salón de baile pasó de la formalidad a la socialización. Hasta que la gente comenzó a quitarse los tacones y desabrocharse los botones superiores y a hablar de la fiesta posterior. Lo vio reír con un socio principal, posar para una foto con un ejecutivo de la oficina del gobernador, sorber algo ámbar de un vaso con una calma lenta y deliberada. Luego se deslizó hacia la terraza. Ese era su momento. El aire de la noche era fresco con un ligero aroma a lavanda de los setos del jardín. Más allá de la barandilla, las luces de la ciudad parpadeaban contra el horizonte de cristal. Dentro, el cuarteto de cuerdas comenzó un arreglo suave, Vivaldi o algo igualmente atemporal. Joan atravesó las puertas de cristal abiertas como si estuviera cruzando a un terreno sagrado. Sus tacones resonaban suavemente sobre la piedra. Sus dedos apretaban el bolso de mano plateado que no había abierto en toda la noche. Estaba de espaldas a ella, con las manos apoyadas ligeramente en la barandilla de la terraza, los hombros quietos, el traje impecable. Tomó una bocanada de aire en la que no confiaba. Daniel, dijo. Él se giró lentamente, sin sorpresa en su rostro, solo un reconocimiento educado y medido. ¿Te ves? Comenzó ella, vacilando. ¿Te ves diferente? Él esbozó una pequeña sonrisa. Ahora es Dan. La corrección cortó más de lo que esperaba. Hubo una pausa. Del tipo en que cada posible resultado pende en el aire, esperando ser elegido. Solo quiero saber, dijo en voz baja. ¿Por qué te fuiste? Su expresión no cambió. No defensiva, no petulante, simplemente quieta. Era mi cumpleaños, dijo. Las palabras la golpearon como una bofetada vestida de seda. Abrió la boca instintivamente a la defensiva. Lo olvidé. Estaba ocupada. Él negó con la cabeza. Lento. Sin ira, solo un hecho. Siempre lo estabas. Ella parpadeó, intentó sonreír como si esto fuera solo un malentendido. Fue solo un día. Él levantó una ceja, pero no dijo nada. Y de alguna manera, ese silencio cortó más profundo de lo que cualquier otra cosa podría haberlo hecho.
Ella desvió la mirada. Estaba lidiando con la expansión en el trabajo. Y Ethan tenía esa cosa. La reunión se alargó. ¿Yo? Se detuvo. Ni siquiera ella se lo creía. Me fui, dijo él. Porque finalmente me di cuenta de que ya no quería explicarme. Su voz se quebró. Pero no me diste una oportunidad. Te di 34 años. El viento se levantó ligeramente. Ella se estremeció, aunque no hacía frío. Él se volvió hacia la barandilla, miró de nuevo la ciudad. Estaba claro que la conversación había terminado, a menos que ella hiciera algo desesperado. Así que lo intentó. Te he extrañado. No soy el mismo hombre que extrañas. ¿Entonces quién eres? Susurró. Él la miró de nuevo. Alguien que dejó de esperar a ser visto. Joan dio un pequeño paso más cerca. Así que este evento, la invitación, fue solo para herirme. No, dijo con tranquila certeza. Esto nunca se trató de herirte. Esa era tu especialidad. Eso aterrizó duro y limpio. Sus ojos se llenaron, pero los contuvo parpadeando. El orgullo, incluso ahora, aferrándose al timón mientras el barco se hundía. No lo sabía, dijo. No preguntaste, respondió él. Buscó en su rostro suavidad. Algún resquicio del hombre que una vez la cuidó durante una faringitis estreptocócica y se rió de sus terribles imitaciones. Pero todo lo que encontró fue paz. No desapego, no malicia, solo paz. Se dio cuenta entonces de que este no era un hombre parado al borde del arrepentimiento. Era un hombre que ya había saltado y aterrizado a salvo, y ella ni siquiera había oído el chapoteo. Las lágrimas brotaron de sus ojos ahora, ya no contenidas por la compostura o el orgullo o las 1000 pequeñas racionalizaciones que había ensayado en el camino. Se deslizaron por sus mejillas en silencio, dejando finos rastros a través de su base de maquillaje. No se las secó. ¿Cuál era el punto? Pero me amabas, susurró, las palabras atrapadas al borde de su aliento. Dan no se inmutó, no se movió. Solo asintió una vez, lento, deliberado. ¿Lo hice? Y con eso, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre, grueso, de color crema, discreto, como la invitación, como todo lo demás sobre él. Ahora, silencioso, considerado, final. Se lo tendió con ambas manos, suavemente, como si le estuviera devolviendo algo que ella había olvidado años atrás. Lo tomó con dedos temblorosos, lo abrió. Dentro, un único documento, sentencia final de divorcio. Su nombre y una fecha. De hace 4 años. Durante años, ni siquiera había sabido que ya no era una esposa, al menos no legalmente. Durante años viviendo en el eco de un matrimonio que para él ya no existía. Sintió que el suelo se movía bajo sus talones. Su voz se quebró. ¿Tú finalizaste esto? Él asintió. Lo presenté a través de una dirección que nunca actualizaste. Correo certificado. ¿Lo firmaste? ¿Yo? ¿Vaciló? No lo recordaba. O tal vez nunca lo miró. Su asistente probablemente se encargó. Lo leyó por encima, nunca preguntó. El peso de eso golpeó más fuerte que el papel en su mano. Su cuerpo temblaba ahora. Entonces, ¿por qué invitarme? Por primera vez esa noche, su sonrisa llegó a sus ojos. No era cruel. No era cálida. Estaba asentada. Como alguien que termina la última pieza de un rompecabezas después de años de fingir que la había perdido. El cierre también es un regalo, dijo en voz baja. Y así como así, se dio la vuelta, caminó de regreso hacia las puertas de cristal abiertas, de vuelta a la luz dorada del salón de baile. La música volvió a sonar. Cuerdas suaves y regias. Los aplausos surgieron desde adentro justo cuando un nuevo orador subía al escenario. Dan se mezcló con la multitud sin problemas. Apretón de manos, asentimientos, un nuevo vaso en su mano. Alguien le colocó un pequeño pin en la solapa. Un honor, un reconocimiento. La sala se puso de pie.
Nunca miró hacia atrás. Joan se quedó congelada en la terraza. El sobre apretado en ambas manos como si pudiera morderlas si lo soltaba. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas en su visión. Los sonidos de la celebración estaban apagados ahora, como si estuviera parada fuera de una vida que ya había cerrado sus puertas detrás de ella. Se quedó en el frío, sola, el cuarteto de cuerdas tocando su salida tan elegantemente como una vez lo tocó a él para entrar. Durante años, había vivido en una casa llena de silencio y había asumido que no significaba nada. Ahora el silencio le respondía por completo. Y esta vez, no era amargo. Era quirúrgico. No fue eliminada de su vida con ira. Fue removida con precisión, igual que se arreglaría un plano o se borraría un error.